Hola, bienvenidos a 15 minutos con Dios. Seguimos en el libro de Filipenses. Este fue un libro muy hermoso que llevamos estudiando. Y si no has visto ningún video de esta serie, te invito a que puedas ver algunos. Son temas muy interesantes. El tema de este día es el papel del creyente en la santificación. Es un tema largo, es un tema extenso, que no lo vamos a hacer en una sola sesión, vamos a tomarnos varias sesiones. Nos encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y me gustaría empezar a darle lectura a este versículo para entrar un poquito en contexto. El versículo dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 12. Bueno, el tema de este versículo es el papel del creyente en la santificación. Ese es el tema del versículo. Vamos a estar hablando de algunos aspectos de lo que es este tema, pero antes de entrar de lleno al tema, quisiera comentar que durante mucho tiempo ha habido cierta discusión de este tema. ¿Por qué? Porque siempre ha habido personas que suelen pensar si la vida cristiana tiene que ver más con una obra de Dios o tiene que ver más con una obra de cada creyente. Y durante mucho tiempo ha habido este tipo de paradojas, no contradicciones, no son contradicciones, la Biblia no se contradice, simplemente que hay cosas que son difíciles de entender, difíciles de comprender, que superan nuestro entendimiento. Y uno de esos temas, una de esas cosas es precisamente el tema de la santificación del creyente. Pero no es el único. Mire, quiero llevar algunos ejemplos de algunas cosas que son difíciles de entender. Por ejemplo, tenemos lo que es Jesucristo es plenamente Dios, pero al mismo tiempo también es plenamente hombre. Y no es fácil de entender esto. De hecho, creo que es incomprensible para nuestra mente. No podemos entender cómo puede algo ser 100% de algo y 100% de otro. Simplemente supera nuestro razonamiento. También podemos verlo también a través de lo que es la escritura. La escritura nos dice que fue inspirada por Dios, fue soplada de la boca de Dios, pero sabemos también que fue escrita por hombres. Entonces, como que esto suena un poquito contradictorio, pero no lo es. Simplemente es algo que no podemos nosotros comprender. También, por ejemplo, a todo el mundo se le ofrece el evangelio y sin embargo, solo se cumple el evangelio en los que son elegidos por Dios. Otra, por ejemplo, Dios ofrece a los creyentes la seguridad de su salvación eterna y sin embargo Dios nos manda a perseverar. Los cristianos que tratan de conciliar cada una de las doctrinas, que tratan de quitar este tipo de paradojas de la Biblia, que tratan de simplificar la Biblia, de manera inevitable van a terminar cayendo en extremos negativos. ¿Por qué? Porque van a terminar dándole más importancia a un pasaje que a otro pasaje. Y eso es precisamente lo que ha pasado con el tema de la santificación del creyente, que muchos le han dado importancia a unos pasajes y otros le han dado importancia a otros pasajes. Y esto es algo realmente lamentable. Respecto a la santificación, me llamaba la atención que surgieron dos grupos de personas. Un grupo de creyentes se denomina el del quietismo y el otro grupo de creyentes, el otro extremo es el del pietismo. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el quietismo. ¿De qué se trata esto del quietismo? ¿Qué quiere decir quietismo? Bueno, pues hablando del quietismo, el quietismo básicamente es que ahora que tú eres hijo de Dios, ahora que alguien es hijo de Dios, todo depende 100% de Dios. Ellos ocupan algunas frases como por ejemplo, deja que Dios lo haga. O también
tú no puedes, pero Dios sí puede, o yo no puedo, pero Dios sí puede. Bueno, los quietismos o los que se van en ese extremo tienden a ser muy místicos y también tienden a centrarse mucho en algunas experiencias personales o en sentimientos, y realmente estas personas desafortunadamente terminan viviendo una vida muy ligera como cristianos. Terminan viviendo una vida que no es realmente muy sana, porque ellos se van en un extremo en el cual ellos simplemente afirman: si una persona es cristiana, si una persona es hija de Dios, ahora está en la mano de Dios, está en las manos del maestro, está en las manos del alfarero, y no puede salir de las manos del alfarero, y el alfarero lo está moldeando como él quiere. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona que está en ese movimiento, en ese pensamiento, peca? ¿Qué es lo que dicen los quietistas? Bueno, cuando una persona peca, ellos afirman que pecó porque se salió de las manos del alfarero, y por esa razón terminó cayendo en pecado, porque realmente no era sincero delante de Dios, y al final no era una persona que tuviera una devoción sincera delante de Dios. Pero surgen algunas preguntas interesantes, porque si ellos afirman que todo depende de Dios, entonces, ¿cómo es posible que alguien pudiera salirse de las manos del alfarero? En otras palabras, si alguien cae en pecado, tendría que ser a fuerzas culpa de Dios, porque Dios no tuvo el poder para sostener a esa persona limpia y sin caída, lo cual obviamente es un error tremendo. Bueno, este es el grupo de los quietistas. Ellos piensan esto, pero ¿qué pasa con el otro grupo? El otro grupo de los pietistas. Bueno, el otro grupo se encuentra al extremo opuesto. Ellos por lo general son personas que, como puntos buenos, son personas que leen mucho la escritura, la estudian, son personas que se esfuerzan para portarse bien, son personas muy disciplinadas, y ellos ocupan algunos pasajes que se encuentran en la Biblia para respaldar su creencia. Uno de ellos está en 2 Corintios 7:1, y dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. El otro versículo que ocupan es uno demasiado conocido por cada uno de nosotros. Santiago 2:17. También la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, antes que nada, estos versículos son reales, están en la Biblia y son importantes. ¿Cuál es el error de ellos? Que ellos los aíslan de lo que dice la Biblia, de todo lo demás que dice la Biblia. Entonces ellos terminan tristemente cayendo en el extremo del legalismo, el moralismo, el fariseísmo, el espíritu crítico, el orgullo y la hipocresía. Es un extremo negativo. Así que tenemos estos dos extremos negativos. Por un lado tenemos a los quietistas, que dicen que todo depende de Dios, o que todo lo controla Dios, y que realmente el hombre hace muy poco. Y por el otro extremo tenemos a los pietistas, que ellos se enfocan en el esfuerzo humano, cayendo así en el fariseísmo. Bueno, pero Filipenses 2:12, en estos versículos, Pablo nos va a presentar una solución a este aparente conflicto, porque en estos versículos vamos a poder notar la parte que le corresponde al creyente y la parte que le corresponde a Dios en cuanto al tema de la santificación del creyente. Y obviamente la solución para este conflicto va a radicar en un enfoque dual. No nos vamos a ir ni para un extremo ni para el otro, nos vamos a quedar en un enfoque dual.
agarrando lo que sí dice la Biblia de esto y lo que sí dice también la Biblia de lo otro, porque ambas partes tienen ciertas verdades, pero se han ido al extremo, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde, qué es lo que le corresponde al creyente y qué es lo que le corresponde a Dios? Lo vamos a ir estudiando. Filipenses no es el único versículo de la palabra de Dios. Filipenses 2 y 13 no son los únicos versículos de la palabra de Dios donde nosotros podemos encontrar este dualismo. También lo podemos ver en 1 de Corintios. 1 de Corintios dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, el apóstol Pablo nos empieza a decir en estos versículos que lo que él era solamente porque Dios así lo había querido. Pero también nos dice que él había trabajado más que todos ellos. Así que aquí podemos ver este enfoque dual que se encuentra en todo el Nuevo Testamento, o en muchos versículos del Nuevo Testamento lo resaltan. Pero no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento hay versículos donde podemos ver ese enfoque dual, donde Dios por un lado está haciendo algo y por otro lado se le manda al pueblo a hacer algo. Creo que lo podemos ver sin ningún problema en la historia del pueblo de Israel, y cuando Dios le decía: yo voy a pelear por ustedes, pero también le mandaba al pueblo a hacer algo. Entonces ese enfoque dual está implícito en toda la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está dejando claro que nosotros somos llamados a vivir una vida santa. Somos llamados a esforzarnos, somos llamados a trabajar por Cristo para poder tener así una vida que vaya avanzando en lo que es santidad, en santificación. Pero al final el poder para poder lograr esto es el poder que viene de Dios. Sin Dios no lo podemos lograr. Sin Dios yo no puedo tener una vida santa. Y va de la mano, eso es lo que va junto. Esta misma idea la vemos en otro verso, en Colosenses: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 1, 28 y 29. Quiero que notemos la última expresión, la última frase de Pablo: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Pablo está diciendo: yo trabajo, sí, pero trabajo con la potencia, con el poder de Dios que opera en mí, en un enfoque dual. Bueno, al final podemos decir que la santificación de los creyentes requiere su esfuerzo diligente. Sin embargo, Dios faculta conforme a su poder soberano para llevar a cabo su voluntad para cada uno de sus hijos. Entonces lo vuelvo a enfatizar: la santificación del creyente sí requiere un esfuerzo diligente de parte de cada uno de los creyentes, pero sin embargo Dios es el que nos va a facultar para poder llegar a vivir una vida en santificación. Así que podemos ver este enfoque dual. Pablo dijo en Gálatas 5:25: ya que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que este versículo está diciendo es que se requiere energía espiritual para poder vivir en santificación, y esa energía espiritual viene de parte de Dios. Dios nos dice: vive en santificación, vive en santidad, y Dios nos capacita para poder vivir en santidad. Bueno, entonces el día de hoy aprendimos las dos posturas que existen respecto al tema de la santificación, que son equivocadas: el quietismo y el pietismo. Y la siguiente semana vamos a abordar un poquito más lo que es el versículo. Esto sería todo por estos 15 minutos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, te invito a que actives la campanita para que puedas ser notificado cuando salga un nuevo video. También seguimos sacando contenido de
Curiosidades con Rubencito los días. Ya ahorita casi lo estamos subiendo los días domingos. Se nos está complicando un poquito el día sábado. Así que el día domingo vamos a subir ese material para que igual lo puedas ver. Que Dios te bendiga. Como siempre fue un placer el estar contigo. Nos vemos.